Les damos la más cordial bienvenida a la 9ª sesión del curso Historia Constitucional, Federalismo y Centralismo en México, 1824-1847. Hoy contamos con la presencia del doctor Armando Soto Flores, quien nos hablará sobre las bases orgánicas de 1843. Para que tengan idea de nuestro conferencista, daré lectura a algunas líneas de su semblanza curricular. El doctor Armando Soto Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, donde también obtuvo la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Soto Flores es profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional en la Licenciatura en Derecho y Poder Legislativo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. Entre los cargos administrativos que ha desempeñado se encuentran los siguientes: secretario administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, Director General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Director de Área de Orientación y Quejas de la CNDH, Director de Administración de Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal y Director de Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados. El doctor Soto Flores ha colaborado como autor en artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Teoría de la Constitución, editado por Porrúa en 2007, Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos, también editado por Porrúa en 2009, y Sistema Constitucional y Político de los Estados Unidos de América, editado por Porrúa en 2013. Le damos la palabra al doctor Armando Soto Flores. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Pues el día de hoy voy a tratar de ser muy concreto en las reflexiones sobre las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. Pero antes que nada yo quiero agradecerle a la doctora Patricia Galeana y por supuesto a sus colaboradores de la magnífica organización de este evento, y tengo la idea de que queda mucho todavía por hacer, porque hay que recordar que estamos a punto de que la Constitución del 17 cumpla precisamente 100 años, y es un documento que posteriormente habría que analizarlo concienzudamente, porque es impresionante cómo la Constitución va marcando las concepciones políticas, sociales y económicas, y hacia dónde va el país, Si las reformas que se han dado, sobre todo en el 2014 y algunas en el 2013, son adecuadas a nuestra concepción ideológica, son adecuadas a la conducta de los mexicanos, son adecuadas a nuestro desarrollo económico, a nuestra capacitación política, social y económica. Todo parece ser que en los últimos meses, no sé si es como consecuencia de los procesos electorales, se han dado hechos históricos impresionantes que hacen temblar al país, Esta historia no la conocíamos. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos gentes ya con cierta experiencia, mayores de edad, y vivimos una historia
en donde durante un tiempo tuvimos un gran desarrollo económico, y les va a parecer extraño, pero el mayor desarrollo económico que tuvimos fue hasta 1970. Estábamos creciendo arriba del 6%, arriba del 6%, y alguien, que no sé quién sea, busca la forma de que el país se venga abajo. Es una historia realmente muy triste, pero da la impresión que no quieren que tengamos realmente estabilidad sustentable y un buen desarrollo económico, sobre todo que traía como consecuencia pues estabilidad social. Porque cuando la gente tiene empleo, tiene salud y tiene educación, tiene estabilidad. Cuando se rompe con esto, entonces vienen las crisis. Vienen las crisis y vienen los movimientos tan fuertes que se han dado en los últimos años en la nación mexicana. Bueno, yo quería haber hecho esta introducción. Ahora me voy a permitir hacer algunas reflexiones. Me pueden interrumpir cuantas veces quieran, no hay ningún problema. Y al final de la conferencia también, si quieren ustedes que entablemos un diálogo, lo hacemos. Pero este es un documento pues muy especial. La mayor parte de los maestros de Derecho Constitucional giran en torno fundamentalmente a 3 documentos constitucionales: la Constitución del 24, la Constitución del 57 y la Constitución del 17. Pero las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 no las tocan. Entonces me tuve que meter a estudiar y analizar el texto, por supuesto, de la propia Constitución y, por supuesto, también algunos documentos históricos de la época, donde hacen un análisis de la estructura social, sobre todo, y la estructura política del momento. ¿Cuál es el desarrollo histórico y social, precisamente, de estas épocas? Dada la inestabilidad y la anárquica situación que habían creado las 7 leyes centralistas de 1836, se desemboca en las bases de Tacubaya de 1841. En dicho plan no se pronuncia por ninguno de los sistemas en pugna, me refiero por el centralismo o por el federalismo. El propio Santana llegó a señalar en el momento que si el centralismo no había traído otra cosa que el despotismo y la amenaza, el sistema federal promovió la deslealtad y la desunión. Es así que los diputados constituyentes del momento resultaron la mayor parte moderados, y me refiero a 4 miembros de ellos: a José Fernando Ramírez, a Antonio Díaz Guzmán, a Joaquín Ladrón de Guevara y a Pedro Ramírez, estableciendo, por supuesto, un proyecto de constitución un tanto eclético, pues no era ni centralista ni era federalista. Salud, salud, salud. Por lo que hubo lugar a un nuevo proyecto elaborado por Juan José Espinosa de los Monteros, Octaviano Muñoz Ledo y Mariano Otero, que era conocido como el proyecto de la minoría. Estos últimos se declararon abiertamente por un sistema republicano y federal, y asimismo proponían un sistema con el objeto de conservar a las instituciones de lo que más adelante vendría a constituir el control político y judicial de la Constitución. El intento de neutralizar no logró satisfacer ni a los federalistas ni a los centralistas, pues ambas fórmulas se excluían, por lo que sobrevino el clásico pronunciamiento contra el Congreso, el cual fue disuelto. 80 notables serían nombrados por el entonces presidente sustituto, don Nicolás Bravo, ya que Santana, como presidente provisional, había recurrido nuevamente a la vieja costumbre de retirarse a su descanso cuando las situaciones se ponían en crisis. Pero el 6 de enero de 1843 quedó integrada la Junta que nos ocupa. Por ello se escogió a las personas más respetables de la capital, aunque
habrían que legislar a nivel constitucional para toda la República. Es así que algunos personajes, como es el caso de Melchor Múzquiz, rechazaron el nombramiento para formar parte de la Junta Nacional Legislativa, por lo que la Comisión de Constitucional finalmente define no solo expedir unas simples bases, sino un documento que pudiéramos definir como Constitución. Y el 12 de junio de 1843 sancionaba las bases orgánicas, razón por la cual Antonio López de Santana regresó de su descanso para promulgar un documento que le da prioridad a las clases privilegiadas y a fortalecer el sistema central del gobierno. Mediante estas bases fue instituida la Segunda República Centralista. Recuerden que la primera fue precisamente las leyes fundamentales de 1836, en donde por ahí aparece un poder extraño que se le denominaba Supremo Poder Conservador, en las del 36. Este nuevo documento constitucional fue publicado, me estoy refiriendo ya al del 43, el 14 de junio de 1843, como forma de gobierno republicana, representativa y popular, en donde se incluyen derechos y obligaciones de los mexicanos, y se agregan así también los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Se proscribe la esclavitud y se establece un mecanismo de elecciones indirectas a través de un poder electoral. Las bases orgánicas se componen de 202 artículos, divididos en 11 títulos. El primero es de la nación mexicana, su territorio, forma de gobierno y, recuerden esta figura que voy a hablar, y religión. Invariablemente todas estas constituciones, hasta antes de 1857, siempre se establecía la religión católica. Segundo, de los habitantes de la República. Tercero, de los mexicanos, ciudadanos mexicanos y derechos y obligaciones de unos y otros. Cuarto, del poder legislativo. Quinto, del poder ejecutivo. Sexto, del Poder Judicial. Séptimo, del gobierno de los departamentos. Octavo, del Poder Electoral. Noveno, de las disposiciones generales sobre la administración de la justicia. Décimo, de la hacienda pública. Y onceavo, de la observancia y reforma de estas bases. Presumiblemente, estas bases orgánicas tuvieron vigencia hasta la expedición del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Pero la realidad era que la gobernabilidad era absolutamente precaria, por lo que hicieron imposible su observancia, y hay que recordar que para finales de 1844 el general Santana fue derrocado y exiliado en mayo de 1845, por lo que en agosto del mismo año el Congreso nombró a José Joaquín de Herrera presidente constitucional, quien se enfrentó a un momento histórico sumamente difícil y, por supuesto, en donde todos los mexicanos fuimos perjudicados. Me refiero a la invasión norteamericana, en donde simplemente hay que recordar que perdimos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Imagínese usted el país que teníamos, era un país de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Actualmente somos un país de aproximadamente 1.900.000 kilómetros cuadrados. 4 millones de kilómetros cuadrados teníamos, ¿sí? 4 millones. Quizás valga la pena mencionar algunas reflexiones de Emilio Rabasa en su libro que se llama La Constitución y la Dictadura. Es un libro que escribió Emilio Rabasa, en donde textualmente señala, fíjense cuál era el punto de vista de Emilio Rabasa sobre esta Constitución. Dice, entre comillas, solo porque la Constitución de 1836 es tan rematadamente extravagante,
vacila el criterio para tener y declarar por peor a las del 43. En los autores de aquella hubo algo de libertad de acción. En los de esta, la única libertad que haya habido, sin duda alguna, se empleó en fraguar una organización que dependiera por completo del general Santana, porque temían que éste, en apariencia irresponsable de la disolución del Congreso, lo restableciera con federalismo, y todo si no era la Asamblea Nacional Legislativa bastante pródiga en concesiones de autoridad y poder para el presidente. La Carta del 43 es un absurdo realizado y señala, fíjense cómo la califica, es el despotismo constitucional. Es el despotismo constitucional. Llama la atención que sea el comentario que hace este magnífico constitucionalista que es Emilio Rabasa. En ella, el gobierno central lo es todo. Apenas los departamentos tienen atribuciones de la administración municipal y todo el gobierno central está en manos del Ejecutivo. El Congreso se compone de una Cámara de Diputados designados por los electores terciarios, que lo fueron por los secundarios, y solo estos por el pueblo, y una Cámara de Senadores designados por los poderes públicos y las asambleas de los departamentos, pero entre ciertos grupos sobresalientes, con quienes trata de crearse una casta privilegiada, en la que figuran muy principalmente los generales y los obispos. Así y todo, el Congreso queda casi anulado por el famoso veto extraordinario que corresponde al presidente de la República, en tanto que el Poder Judicial viene también a sus manos por las directas y gravísimas facultades que tiene respecto a los tribunales supremos. Las responsabilidades pesan sobre los ministros, o sea, los secretarios, y sobre el Consejo de Gobierno. Sobre el presidente, ninguna. Y sin embargo, no hay gobierno de gabinete, pues el presidente oye el parecer de sus ministros, recoge la votación y puede proceder como bien le plazca. Como podemos observar, es la conformación de un sistema despótico, la organización de un poder absoluto, en donde el poder recaía total y absolutamente en el titular del Ejecutivo, que en esa época era precisamente Santana. Ahora bien, me voy a permitir señalar algunos hechos históricos vinculados con las bases orgánicas del 43. La parte del siglo XIX que nos ocupa es un periodo sumamente interesante y complejo, en donde se establecen mecanismos heredados, por supuesto, del mundo español, que desembocan en un Estado fundamentalmente liberal durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero lo que es importantísimo que analicemos es el ambiente histórico de las bases orgánicas. Es decir, debemos vincular lo histórico y lo normativo, porque finalmente, las bases orgánicas no son más que la imagen de un hombre que tenía una profunda historia política y social de la época. Por dichas razones, una expresión normativa como la Constitución política del momento. La Constitución era considerada no solamente como un documento donde se plasmaban los contenidos de la filosofía política, sino que pretendía señalar los derroteros que deberían seguirse para alcanzar el progreso, la estabilidad, la prosperidad y finalmente la felicidad del pueblo. Estamos así en un momento en donde las doctrinas naturalistas y las tendencias revolucionarias se han entrelazado. Y es que durante la época el modelo de sociedad y de hombre que se tenía en mente era un paradigma creado por los juristas, los filósofos y los economistas de la época. Los caminos para lograr una nueva concepción del humano no era la revolución, sino las leyes que buscaban renovar la vida social e individual. Los documentos constitucionales, y en este caso las bases orgánicas, como fuente formal del orden jurídico, se erigirían en ser cuestionadas, al no ser cuestionadas ni por la doctrina ni por las costumbres. Ante el fracaso del constituyente del 46,
porque bueno, fue el primer intento de Santana, después de echar abajo las bases, las famosas 7 leyes orgánicas de 1836. Santana era obviamente un hombre que tenía una ambición del poder impresionante. Y por supuesto, como todo personaje de la historia de México, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Porque el pensar que todo lo que hizo Santana era malo es un error. Hubo cosas interesantes de Santana, muy interesantes. Pero cuando finalmente no se logra este Congreso de 1842, se resuelve nombrar una junta de notables. Y es así que previamente que José María de Icaza, que era el prefecto de la Ciudad de México, disolvió a este Congreso del 42, que se encontraba en la casa de Eleuterio Méndez, con lo que expiró, y vuelvo a repetir, el Congreso del 42. Y el 23 de diciembre se conforma esta junta con 80 prominentes ciudadanos que provenían de las áreas de gran relieve económico, social, militar y político. Y por supuesto hay que reafirmarlo, de la propia Iglesia Católica. De la propia Iglesia Católica. Había una serie de obispos y de arzobispos que formaron parte de este Congreso Constituyente. Bueno, recuerden simplemente en la Constitución del 24, ¿sí? Recuerden a Miguel Ramos Arizpe, recuerden a Guridi y Alcocer, recuerden a Fray Servando Teresa de Mier, pues eran hombres que representaban precisamente a la Iglesia Católica, ¿sí? Tanto en el acta constitutiva de la Federación del 30 de enero de 1824 como la Constitución de octubre de 1824 había varios sacerdotes. Eran los que tenían el monopolio de la cultura. Obviamente, al tener el monopolio de la cultura, del momento que se estaba viviendo, tenían la posibilidad de participar en la elaboración de los documentos fundamentales que ha tenido nuestro país. Esto está claro, ¿verdad? Ahora bien, me voy a permitir hacer algunas reflexiones en torno a algunos de los preceptos de las bases de organización política de la República Mexicana. Recordar antes que nada que dicho documento fue sancionado por el Supremo Gobierno Provisional el 12 de junio del año de 1843, por parte, fíjense ustedes cómo se decía, por parte de Antonio López de Santana, benemérito de la patria, general de división y presidente provisional de la República Mexicana. Es así que en el título primero denominado de la Nación Mexicana, su territorio, forma de gobierno y religión, en el artículo primero se señala. ¿Se alcanza a ver este cuadro? No sé. No. Bueno, voy a ver si se puede hacer un poquito más grande para que es un organigrama de la Constitución, precisamente de las bases orgánicas. ¿Sí? ¿Mandé? Ajá. A ver, ¿te regresas al organigrama si eres tan amable? Miren, a ver si alcanzo. En esta primera parte habla de la nación mexicana, su territorio, su forma de gobierno y su religión. Son 4 puntos. Dice, en uso de sus derechos, adopta la forma republicana, representativa y popular. El territorio, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución del 24 y la del 50 y la del 36, habla del antiguo virreinato de la Nueva España, de Yucatán, de las antiguas provincias de Oriente, ¿qué más acá? Y Occidente, dividido en departamentos, distritos, partidos y municipalidades. La suma de todo el poder público reside esencialmente en la nación
y profesa la religión católica con exclusión de cualquier otra. Esto era definitivo, ¿sí? Esto era definitivo. Y si ustedes se percatan, pues desaparecen los estados. El estado de Coahuila y Texas, el estado de Michoacán, etcétera, etcétera. Y entonces se transforman en departamentos, o sea, un sistema centralizado, total y absolutamente centralizado. Desaparece el federalismo, ¿sí? Desaparece el federalismo y se crean los departamentos. Ahorita vamos a ver la conformación de los departamentos, cómo se designaban a los gobernadores de los departamentos, cómo se designaban a los integrantes del Poder Legislativo y, por supuesto, del presidente de México de aquella época. Dice, la nación mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como independiente, libre y soberana, adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y popular. Del citado precepto se desprende, por supuesto, una oposición total y absoluta al sistema monárquico. Por eso habla del sistema republicano. Sin embargo, de la propia Constitución se desprende un sistema aristocrático, centralista, y en donde las elecciones de los tres poderes de la Unión eran totalmente indirectas. Eran totalmente indirectas. Pues hay que recordar que era la Iglesia, los militares y los aristócratas del momento quienes manejaban el sistema político de la época. Por supuesto, hay que recordar la conformación de un centralismo duro de las bases constitucionales, lo que no significó el fin de la vida de los departamentos, ya que el artículo 4 señalaba que el territorio de la República se iba a dividir en departamentos, estos en distritos, en partidos y en municipalidades. Y por lo que hace a la división de poderes, el artículo 5 menciona, a ver, vamos a la siguiente parte del organigrama. ¿Lo tienes? Bueno, este es posteriormente, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de los habitantes de la República, de los derechos y las obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos, ¿sí? Obligaciones, derechos, ciudadanía, suspensión de derechos. Y posteriormente hablaremos de la división de poderes. Bien. Por lo que hace a lo que podemos denominar garantías individuales, es interesante, ¿sí? Es interesante porque en este documento constitucional cuenta con un apartado de garantías individuales muy bien desarrollado. Entre lo que podemos destacar en el artículo 9, fracción primera, se establece la prohibición total de la esclavitud, y señala: ninguno es esclavo en territorio de la nación, y el que se introduzca se considerará en la clase de libre, quedando bajo la protección de las leyes. Asimismo, en el mencionado artículo, en la fracción segunda, se estableció la libertad de manifestar las ideas y que nadie podría ser molestado por sus opiniones. Por otro lado, en el mismo artículo se estableció la libertad de imprenta y era considerado como un derecho natural de los ciudadanos. En cuanto a la propiedad, en la fracción octava del precepto citado se señala la total inviolabilidad de la propiedad personal y corporativa. No obstante, es importante mencionar el artículo 198, que señalaba que solo en condiciones extraordinarias en que la seguridad del país lo exigiera, podía decretar el Congreso la suspensión de las formalidades exigidas por las bases para la aprehensión y privación de la libertad de los delincuentes, y señalaba también las alternativas de esta suspensión, de lo que podríamos llamar las garantías individuales en los casos de invasión extranjera o de sedición tan grave que ordinariamente no podía ser reprimida. Quizás en este apartado valga la pena señalar las disposiciones generales sobre administración e impartición de justicia, que abarca del artículo 175 al 198.
en donde se hace la distinción entre la cárcel preventiva y la prisión para purgar penas, la prohibición de la pena de confiscación de bienes, la intrascendencia de la pena de infamia y como consecuencia fue importante la administración de justicia. Aquí surgieron la elaboración del Código Criminal, el Código Civil y el Código de Comercio. Documentos jurídicos que eran para todo el país, porque recuerdan que era un sistema fundamentalmente centralista. Ahora, hablemos del Congreso. Es otro punto también interesante, ¿no? Porque, bueno, si analizamos la conformación de nuestro Congreso actual con el Congreso de las bases orgánicas, veríamos cuáles son las diferencias. Por un lado, en la elección o designación de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en esa época todas eran indirectas. Todas eran indirectas. En cambio, en nuestro país actualmente con la Constitución del 17, la elección tanto de senadores como de diputados son elecciones directas. Similar también al sistema constitucional norteamericano. Actualmente en Estados Unidos de Norteamérica, las elecciones tanto de los representantes, porque allá se le llaman representantes, como de los senadores, son elecciones directas. ¿Está claro, verdad? Bueno, continuamos. Como ya lo mencioné, las bases orgánicas establecen en el artículo 5 el principio clásico de la división de poderes, que incluso hay que reafirmarlo, fue un principio general que todas las constituciones del país lo establecieron. El Congreso se depositó en dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y en el presidente por lo que respecta a la sanción de las leyes. Los diputados deberían ser electos de conformidad por el número de habitantes de los departamentos y deberían renovarse por mitades cada 2 años de conformidad con lo que establecía el artículo 26, 27 y 30. El artículo 28 de dicha Constitución señalaba los requisitos para ser diputado: ser natural del departamento que lo elige o vecino de él con residencia de 3 años por lo menos, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, tener 30 años de edad cumplidos al tiempo de la elección, tener una renta anual efectiva de 1,200 pesos procedente de capital físico o moral. Por lo que podemos señalar, por lo que podemos señalar que solamente determinado sector de la población podía lograr llegar a ser diputado, siempre y cuando perteneciera a sectores económicamente sobresalientes. Ahora, quizás valga la pena como curiosidad señalar que de conformidad con el artículo 29 de la época, no pudieran ser, esto es muy interesante, ahorita les voy a explicar por qué. Es decir, para ser diputado, no podían ser diputados el presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los arzobispos, los obispos, los comandantes, en fin, aquí lo que vale la pena destacar es el impedimento que tiene también la Iglesia para lograr una diputación. Tan aristócrata era el sistema que incluso para ser ciudadano mexicano, se requería tener una renta anual de 200 pesos por lo menos, por lo que podemos afirmar que era un sistema total y absolutamente acotado ante la carencia de recursos económicos. Es decir, en la Cámara de Diputados había algunos sectores que no podían participar. Por ejemplo, la Iglesia Católica no podían estar en la Cámara de Diputados, ¿sí? Ahí no podían participar. Sin embargo, había la otra cámara, que es la Cámara de los Senadores. Estaba conformado por 73 individuos. Y en el artículo 32 de la Constitución se señala que las asambleas departamentales, las asambleas departamentales es equivalentes a los
congresos locales actualmente de las entidades federativas. Así se llaman asambleas departamentales. Estas asambleas departamentales elegirían 2/3 de los senadores y el otro tercio era electo por la Cámara de Diputados, por el presidente de la República y por la Suprema Corte de Justicia. Otro elemento importante que se desprende del artículo 42 es que deberían tener 35 años de edad para ser senador, una renta que no baje de los 2,000 pesos y que estos deberán recaer en agricultores, mineros, propietarios y fabricantes que deberían tener una propiedad que no bajara de los 40,000 pesos. El Senado era un cuerpo elitista, por lo general de personas que pasaban de los 35 años de edad, donde se excluía la participación directa de las masas ciudadanos. Esto es el Congreso de la época. Ahora hablemos del titular del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Los requisitos para ser presidente de México en la época eran ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 40 años, y residir en el territorio de la República al tiempo de la elección y pertenecer al Estado secular. Por lo que hace al Poder Ejecutivo era unipersonal. No existía la figura de la vicepresidencia, unipersonal, electo cada 5 años y de conformidad con el artículo 83 era la cabeza de la Administración General y tenía encomendada la tranquilidad en el interior y la seguridad en el exterior, como lo establecía el artículo 85 entre sus facultades más importantes. Y por lo que respecta al artículo 87, es importante destacar la de nombrar y remover sin ninguna cortapisa a los secretarios del despacho. Nombrar con la ratificación del Senado, que esto es parecido. Recuerden que actualmente para nombrar a un embajador o a un cónsul se requiere precisamente la ratificación del Senado de la República. Así está actualmente en nuestra Constitución. Pues bueno, en esta Constitución se requería exactamente lo mismo. La ratificación del Senado para los integrantes del servicio exterior, llevar a cabo la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, controlar la disciplina de los empleados, no invadir la esfera judicial, imponer multas por falta de respeto, distribuir los ingresos y rentas generales y celebrar los acuerdos con la Santa Sede y dirigir la diplomacia nacional. Hay algo importante que vale la pena recalcar ya que contaba con el derecho de vetar los proyectos ya aprobados por las cámaras. Previa audiencia del Consejo de Gobierno. Vamos a hablar más adelante del famoso Consejo de Gobierno. Disminuir o aumentar la fuerza de policías de los departamentos, otorgar retiros, pensiones, jubilaciones y licencias. Y asimismo manejaba 4 secretarías. Primero, la Secretaría de Hacienda. Segunda, la de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía. Tercero, la de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. Y cuarto, Guerra y Marina. Son invariablemente las secretarías que se manejaban en estas bases orgánicas del 43. Otro punto que quisiera mencionar, aquí es donde dice, bueno, y si falta el presidente, ¿quién lo suple? Porque bueno, recordemos que en la Constitución del 57, quien suplía al presidente era precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso Benito Juárez accedió precisamente a la presidencia de la República cuando Ignacio Comonfort niega la Constitución del 57. Bueno, ¿cómo se suplía el presidente de México en este documento constitucional? Fíjense ustedes. Dice, quisiera mencionar que ante las faltas temporales del presidente quedará depositado el Poder Ejecutivo en el presidente
del Consejo, así se llama. Ahorita vamos a analizar este famoso Consejo. Con este sistema constitucional se establece un Consejo de Gobierno compuesto de 17 vocales, independientemente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, había un consejo que dependía directamente del titular del Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes qué interesante. Estos vocales eran nombrados por el presidente de la República. Asimismo, el presidente del Consejo era nombrado también por el presidente de la República dentro de los vocales, que sea mexicano por nacimiento y de estado secular, a propuesta interna del propio Consejo. El cargo de consejeros era perpetuo y solo se podía perder por sentencia ejecutoriada que imponga esa pena. Y era obligación del Consejo dar su dictamen al gobierno en todos los asuntos que lo exijan estas bases y las demás en que se los consulten. Además de las facultades que he mencionado que pertenecían al Poder Ejecutivo, me permito señalar que se encontraba la de poder rechazar con el respaldo del Congreso la lista de candidatos a gobernadores que le enviaban los departamentos. Y tenía la posibilidad de obtener también facultades extraordinarias. Asimismo, el artículo 89 se señalan algunas limitaciones para el Poder Ejecutivo. Ahorita les explico más adelante cuál es la hipótesis. ¿Qué no podía hacer el Poder Ejecutivo? No podía dirigir campañas militares o salir del territorio nacional si no contaba con el permiso del Congreso. Asimismo, se requería la aprobación del Poder Legislativo en cuanto a la ratificación de los tratados, específicamente del Senado. Además, el presidente no tenía ninguna responsabilidad. La responsabilidad era de los secretarios del despacho y de los vocales del Consejo de Gobierno. Como curiosidad, quizás valga la pena mencionar lo que no puede hacer el presidente, y esto lo encontramos en el artículo 89 de las bases orgánicas. Por ejemplo, aquí viene el punto interesante que les menciono. Mandar en persona la fuerza de mar o tierra sin previo permiso del Congreso. Y fíjense ustedes, y el presidente cesará en el ejercicio de sus funciones mientras mande las tropas y solo será reclutado como general en jefe. Es decir, cuando había una guerra, el presidente podía encabezar el ejército, pero dejaba de ser presidente porque se transformaba en general en jefe de las fuerzas militares. Por esa razón, la figura sobre todo de Nicolás Bravo, que invariablemente lo suplía cuando este hombre andaba en guerra, porque además era un fanático de la guerra. ¿Sí? Invariablemente, recuerden que hubo una época en que Yucatán por un lado y Texas por otro lado se estaban separando de nuestro país. Este es un punto interesante, un punto muy interesante, ¿sí? En donde, por supuesto, Santana intervino precisamente para lograr la reconciliación de estas regiones. No lo logró con Texas, sí lo logró con Yucatán, ¿sí? Tampoco podía salir del territorio de la República durante su encargo y un año después sin permiso del Congreso. Separarse más de 6 leguas del lugar de la residencia de los supremos poderes sin permiso del cuerpo legislativo. Enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte de alguna parte del territorio de la República y ejercer ninguna de las atribuciones sin la autorización del secretario del despacho del ramo respectivo. Esto es por lo que hace a la figura del titular del Poder Ejecutivo. Ahora bien, veamos ahora el Poder Judicial, que imperaba precisamente en 1843. En el artículo 115 de las bases orgánicas se señala que el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia,
en los tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos, y en los demás que establezcan las leyes, asimismo que subsistirán los tribunales especiales de Hacienda, Comercio y Minería, mientras no se disponga otra cosa por las leyes. En el artículo 116 se establece cómo estaba conformada la Corte de esa época. Eran 11 ministros y un fiscal, y que la ley determinará el número de suplentes, sus calidades, la forma de las elecciones y su duración. Y algo que vale la pena señalar eran cuáles eran los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 117 señalaba: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener la edad de 40 años cumplidos. Y algo que consideramos importante recalcar es que se requería ser abogado, recibido conforme a las leyes, y haber ejercido su profesión por espacio de 10 años en la judicatura y 15 en el foro con estudio abierto. No haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen o delito que tenga impuesta pena infamante. Estos eran los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que hace a su elección, vale la pena señalar que el artículo 134, fracción octava, se establecía como facultad de las asambleas departamentales. Esto va a parecer extraño, es un sistema centralista, pero se establecía que las asambleas departamentales deberían llevar a cabo las elecciones de los individuos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el 166 señalaba que las vacantes que hubiera en la Corte se cubrirían por la elección de las asambleas departamentales, haciendo la computación por las cámaras en forma similar para la elección del presidente. Resulta significativo señalar que las bases establecieron un tribunal. Esto es algo que les va a llamar la atención, porque es también el único documento constitucional que ha establecido este tribunal. Escúchenlo muy bien y les va a parecer extraño, pero a lo mejor es necesario. Escúchenlo bien. Resulta significativo señalar que las bases establecieron un tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense ustedes, un tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Marcial. Este tribunal lo encontramos en el artículo 124 al 130 de las bases orgánicas del 43, en donde como facultad de la Cámara de Diputados se elegiría cada bienio del segundo día de sesiones a la insicular entre la Cámara de Diputados y senadores 123 individuos. Fíjense, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se elegían 123 individuos que formarían el tribunal, que tendría la responsabilidad de juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde, repito, de estos 123 se sacarían a la suerte a 12 individuos que la integrarían. En principio se le daba preferencia a los que fueran abogados tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Este es un órgano único que valdría la pena analizarlo, pero era el Congreso quien juzgaba a través de estos integrantes, en donde se erigía en tribunal, quien juzgaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una figura única, no la encontramos en ninguna constitución que yo recuerde. Si alguien me lo puede decir, se lo agradecería, pero yo no recuerdo ni en las constituciones centralistas ni en las constituciones federalistas esta figura, ¿sí? Ahora bien, ahora hablemos de lo que eran los departamentos, lo que eran anteriormente entidades federativas, lo que son los departamentos, que es el régimen local, podríamos llamarle. En el título séptimo de las bases orgánicas se establecen las normas constitucionales sobre el gobierno de los departamentos. Y es así
que en el artículo 131 señalaba que en cada departamento existiría una asamblea, o sea, un pequeño congreso, compuesto de un número de vocales que no pase de 11 ni baje de 7, así mismo como sus suplentes, y se requería contar con una edad de 25 años cumplidos y con las mismas obligaciones y características que para ser diputado al Congreso. Estos durarían 4 años. Entre las facultades más importantes de esta asamblea departamental podemos mencionar establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, arreglar la inversión y la contabilidad de Hacienda, crear los empleos necesarios para la recaudación y distribución de la Hacienda. Asimismo, promover y crear fondos para la beneficencia pública, mejorar los caminos del departamento, y algo importante era la de fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a las bases que diera el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados. Otra facultad que tenía las asambleas era reglamentar el ejército y la policía municipal, urbana y rural. Asimismo, tendría entre sus facultades para fomentar la agricultura y la industria, aprobar los planes de arbitrios municipales y los presupuestos anuales de los municipios. Entre otras cosas, vale destacar que se encuentra la de proponer al Gobierno Supremo una lista de personas para el nombramiento del gobernador del departamento. Es decir, estas asambleas departamentales le proponían a los poderes de la Unión quién debería ser el gobernador. Y por supuesto el presidente de la República definía quién iba a ser el gobernador de dicho departamento. Y algo que va a parecer extraño entre sus obligaciones está la de hacer las elecciones. Según estas bases, las elecciones, fíjense quién organizaba las elecciones. Las elecciones del presidente de la República, de los individuos para la Suprema Corte de Justicia y de 1/3 del Senado de la República. Y entre las obligaciones de las asambleas departamentales se encuentra también el de formar una estadística anual del departamento y dirigirla al Gobierno Supremo, estableciendo observaciones para el bien y progreso del departamento, y finalmente tienen como obligación, de acuerdo a lo que establece el artículo 135, fracción segunda, formar los presupuestos anuales y dirigirlos al Congreso General. Por lo que respecta al titular del Poder Ejecutivo, me estoy refiriendo ya en este caso del gobernador del departamento, es importante mencionar que este es nombrado por el presidente de la República a propuesto de las asambleas y duran en su encargo 5 años. Y los requisitos para lograr la gobernatura son ser mayor de 35 años, natural o vecino del departamento, tener una renta de 2,000 pesos y un servicio de 5 años en empleos, cargos públicos o cargos públicos. ¿Y cuáles son las obligaciones de los gobernadores de los departamentos de conformidad con lo que establece el artículo 140? En primer término, era conservar el orden público, publicar las leyes y decretos del Congreso Nacional y los decretos del presidente de la República al 3er día de su recibo, y buscar el cumplimiento dentro del departamento, y asimismo publicar los decretos de las asambleas departamentales y remitirlos al Supremo Gobierno. Por otro lado, entre las atribuciones que podemos mencionar de los gobernadores se encuentra el de nombrar a las autoridades políticas, empleados para recaudar y distribuir la hacienda, presentar ternas al presidente de la República con el acuerdo de las asambleas departamentales para el nombramiento de los magistrados superiores, y el gobernador era el presidente nato de la asamblea departamental con voto de calidad. Era jefe de policía, jefe de hacienda del departamento. Esto es cómo estaba conformada la estructura del poder político de la entidad.
Por supuesto, había también municipalidades que dependían totalmente del gobernador, ¿sí? Pero lo interesante es que tenían su asamblea, tenía su poder ejecutivo y por supuesto también tenía su propio poder judicial. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las elecciones son invariablemente indirectas. Miren ustedes, y les va a parecer interesante, ¿cómo se elige al presidente de los Estados Unidos de América? Bueno, uno checa y por supuesto hay una elección indirecta, pero esta elección, una elección directa, pero esta elección indirecta es para nombrar a los electores de cada uno de los estados. Fíjense, los electores de cada uno de los estados, ¿sí? No hay más que en principio dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿sí? Entonces, los estados más importantes con mayor número de electores son, en primer lugar, California. En segundo lugar, si no mal recuerdo, Texas. Tercero, creo que es Florida. El cuarto debe ser Nueva York. ¿Quién gana estos estados? En principio, gana la elección presidencial. Se requieren 271 votos. Fíjense lo que estoy utilizando. 271 votos para ganar la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. No es elección directa. La elección directa es para nombrar a los electores. Y estos electores son los que finalmente votan por el presidente y por el vicepresidente de los Estados Unidos de América. ¿Sí está claro? Bueno, algo parecido tenía el poder electoral de la Constitución de 1843. Fíjense, escuchen bien lo que voy a decir. No estaba previsto el sufragio universal y directo. Se constituyó un poder electoral cuya regulación se contenía en el título octavo, a través de un complejo proceso de representación indirecta. Este cuerpo elegía diputados, vocales de las respectivas asambleas departamentales, presidentes de la República, un tercio del Senado y asimismo cubría las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. A continuación me voy a permitir hacer referencia a este denominado poder electoral, de donde se desprende un sistema si no idéntico, sí similar al sistema electoral de los Estados Unidos de América. En el artículo 147 señalaba, todas las poblaciones de la República se dividirán en secciones de 500 habitantes para la celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán por medio de boletas, un elector por cada 500 habitantes. Y en las poblaciones que no lleguen a este número, se celebran, sin embargo, juntas primarias y se nombran en ellas un elector. Los electores primarios nombran a los secundarios, que formarán un colegio electoral del departamento. Es igual que los colegios electorales de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos de América. Es muy similar, por eso se los comento. Y estos eligen, por supuesto, a los diputados del Congreso, a los vocales de las asambleas departamentales, pero es importante también recalcar que para ser elector se requería contar con 25 años de edad, contar con una renta anual de 500 pesos. Es conveniente destacar que el artículo 158 de las bases orgánicas señala que el 1 de noviembre del año anterior a la renovación del presidente de la República, cada asamblea departamental, por mayoría de votos, sufragará para presidente por una persona que reúna los requisitos establecidos en esta Constitución. El acta de elección deberá ser remitida, este es igual. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Cada colegio electoral de cada una de las entidades federativas, ya que tiene la votación, la remite a la Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes y el Senado abre, ¿sí?,
las casillas y cuenta los votos. ¿Sí? Y cuenta los votos. Y quien tiene, como le repito, ese porcentaje de votos es quien gana la elección presidencial en los Estados Unidos de América, que van en fórmula el presidente y el vicepresidente. Fíjense, van en fórmula, presidente y vicepresidente. Pues es una cosa muy parecida a la que se hacía en la Constitución de 1843. ¿Está claro hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer o continúo? Ok. A ver, la última parte de la Constitución, que es un principio que ustedes encuentran en todas las constituciones del mundo, que es el principio de reformabilidad constitucional. ¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Sí? Y el procedimiento de observancia. En la parte final de las bases orgánicas se establece como obligación solemne que todo funcionario público, antes de tomar posesión de su destino o para continuar en él, deberá prestar juramento de cumplir con las bases, y que el gobierno reglamentará el acto de juramento de todas las autoridades. Y finalmente, en el artículo 202, se establece un mecanismo para llevar a cabo en cualquier tiempo las alteraciones o reformas a estas bases constitucionales. Y se observa todo lo prevenido en las leyes comunes, sin más diferencia que para toda votación sea que no se debe requerir ni más ni menos de 2/3 de los votos de las cámaras, y el Ejecutivo, de conformidad con el artículo 87, fracción 20, todavía esto es interesante, podrá hacer observaciones a los proyectos aprobados por las cámaras, suspendiendo su publicación, y esto tendrá que hacerlo dentro de los 30 días con audiencia del Consejo, los que se contarán a partir del día en que lo reciba. Fíjense ustedes que desde luego que todo el mundo sabemos que el presidente tiene el derecho al veto, pero en legislación secundaria, actualmente, en legislación secundaria, el presidente no puede vetar reformas o adiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque quien elabora precisamente estas reformas constitucionales es precisamente lo que se denomina el constituyente permanente o revisor, que está conformado por las 2/3 partes de los votos de los presentes, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, como por la mayoría de los votos de los congresos locales. Y el presidente no puede hacer ningún veto al respecto. En la Constitución del 43, el presidente podía vetar incluso las reformas constitucionales. Eso es otro punto. Es que era una acumulación del poder impresionante. Santana quería que nada le fuera de las manos, ¿sí? Que nada se le fuera de las manos. Esto es un punto que vale la pena también mencionar y, por supuesto, pensar. Finalmente, repito, ya lo dije con anterioridad, el 12 de junio de 1843, Antonio López de Santana, como presidente provisional de la República, sancionó las bases orgánicas, formados por la Junta Nacional Legislativa, señalando en la parte final del decreto Dios y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias.